Para el día de hoy, 30 de noviembre, en la tarde-noche, le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en las diferentes redes, en los canales, en las diferentes formas de acceso que tienen a la información que a diario transmite la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para el día de hoy, queremos hacer una socialización, taller abierto de lo que mencionaba ahora en la introducción la ingeniera Rosita. Nos referimos a algunas normatividades internas y externas de la regulación de los partidos. Se sobreentiende que nuestro proyecto gravita primero sobre los seres humanos, ¿no? Las personas, cada persona es lo más importante de una organización humana, pero para que esas personas podamos estar a tono con lo que se plantea, nos toca reglamentar o regular o poner en contexto, poner en identidad de propósitos, en identidad de procedimientos a todas las personas que lo integran. Entonces, para el efecto de hoy, tenemos un ejercicio que va a ser muy sencillo, es una explicación contextual. Luego miramos 2 o 3 ayudas relacionadas con lo que la Fundación tiene concebido en su proyecto político y luego entramos a resolver una pregunta con base en lo visto, todo orientado a reforzar el tema de la normatividad interna y externa y la importancia de esa normatividad dentro de la estructuración del proyecto, para no ir más largos. Entonces tenemos aquí, comencemos por la primera pregunta que nos hacemos para comenzar a contestarla. ¿Qué es lo que demandan las normas básicas de todos nosotros, ¿no? de quienes estamos tratando de consolidar este proyecto y de quienes queremos que lleguen a ser parte de él? ¿Qué es lo que esas normas básicas demandan de nosotros o de cada persona que se integre? Entonces, demandan que haya conocimiento e información, porque estamos en la era del conocimiento y en la era de la difusión de la información adecuada para que cada persona que integra un equipo de trabajo tenga la información suficiente de qué le corresponde hacer, cómo le corresponde hacerlo y cuáles son sus metas y objetivos. Entonces, conocimiento e información son 2 puntos sustanciales que desafortunadamente en las organizaciones humanas fallan muchísimo. Se hacen grandes esfuerzos en los niveles de planeamiento, de planeación, en los niveles de organización, de que todo quede muy perfeccionado, pero hay un cuello de botella o hay una dificultad o hay un teléfono roto o un canal de comunicación roto para que le llegue a todos. Y ahí es donde se comienzan a presentar las dificultades, porque si no todas las personas tienen la información igual, con las pautas iguales, comienzan a encontrarse las dicotomías y los debates internos, no para mejorar la norma, sino por quien la infringe o por quien quiere hacerlo de otra manera, a sabiendas de que hay una regulación ya establecida. O porque inclusive participan y después, cuando se elabora el documento o se elabora ya el contenido, los párrafos correspondientes, o la persona no participa en esa redacción o le parece indiferente, que eso no tiene no tiene razón de ser, y más adelante cuando ya todo está caminando vienen los choques y por eso es que suele suceder lo que nos ocurre en Colombia. Se crea una organización de cualquier tipo, veredal, municipal, barrial, social, política, cultural, económica, y no se ha cumplido el primer año y ya comienzan las divergencias de quienes participaron en la creación de esa organización, buscándole peros y cambiando estatutos. En Colombia somos felices cambiando estatutos para todo, hasta nuestro estatuto máximo, que es la Constitución. Entonces, esa parte es fundamental. Y ese conocimiento, esa información, como lo hiciste tanto, la Fundación tiene que ser permanente
para mantener vivos los conceptos, estarlos retroalimentando y ser creativos en la forma de que las personas los estén asimilando. Y en eso dan mucho ejemplo los grupos irregulares, eh, tanto islámicos como comunistas. Una tarea permanente de ellos es estar por diferentes medios, escritos, audiovisuales, de audio, de video, de reuniones informales, ahora con las redes sociales, con el Internet, estar permanentemente alimentando ese conocimiento, esa información. Esas son las normas básicas con las que se regula hacia adentro y hacia afuera un partido. Toca estarlas resarciendo a toda la militancia y a toda la organización. Eso es 1A. En segunda medida, miramos aquí, todo lo que se haga debe ser planeado, pero la planeación debe tener un límite de tiempo y sobre todo ejecución. El gran Corso Napoleón Bonaparte decía que la guerra es un arte sencillo, sobre todo de ejecución. Entonces el Estado Mayor planeaba todos los movimientos, la logística, la organización del movimiento, de la disposición de las tropas para las batallas, los refuerzos, los relevos en primera línea, todo eso lo planea el Estado Mayor y, y lo pone en práctica. Pero esa planeación, esa previsión, ese paso a paso que se hace en el partido político, pues tiene un equipo que está muy dedicado a esa parte. Sin embargo, tiene que haber algo más trascendental allí, que es la coordinación permanente entre la norma básica, el que la ejecuta, el plan que se hace y todo vaya formando siempre una especie de triángulos muy sólidos que une uno con otro. Entonces es un trabajo que a veces puede parecer dispendioso, aburridor. Sabemos que a no todas las personas les gusta estar en la parte de planeación y coordinación, porque es que eso demanda trabajo y demanda mucha disciplina, demanda estar cuantificando datos, revisando, verificando, y lo usual es que quien esté en la parte operativa de la acción casi nunca le gusta ni que le pregunten por datos estadísticos, ni tampoco le gusta que le estén cuantificando porque le parece que eso es un trabajo de oficinistas. Pero resulta que si queremos que las cosas funcionen bien, hay es que intercalar eso. Entonces la coordinación tiene que ser permanente y no puede haber ruedas sueltas. Entonces, si no queremos que nos pase como pasa con los gobiernos que nos han desgobernado, en que cada persona que ocupa un cargo cree que él es único y que no tiene que rendirle cuentas a nadie y tampoco tiene que coordinar nada, sino que se hace lo que él dice, porque es que él lo hace, y los demás que hagan lo que les corresponde es la respuesta más común. Entonces no hay coordinación. Y puede que en la planeación todo esté escrito en directivas, en planes de gobierno, en programas, eh, comunicados, todo puede estar escrito, pero si no hay coordinación, no hay nada. Entonces la planeación es valiosísima si con la coordinación como un aditamento más. Pero viene el cuarto aspecto de que demandan las normas básicas y el tercero de lo que es lograr, que es la ejecución. Porque se dice que los colombianos somos expertos para hacer muchos planes, pero para llevarlos a cabo ninguno, porque hay un cuello de botella que está en la coordinación de todos los estamentos o grupos o estructuras que tienen que participar y en la ejecución de los hacedores. Entonces se puede planear la maravilla más maravillosa y requete maravillosa del mundo, pero si no hay equipos de coordinación que estén desarrollando eso y ejecución, no se puede. Y eso nos pasa muchísimo en todas las actividades que hacemos en lo social, lo político, lo económico y lo cultural en Colombia. Finalmente, lo más usual es que todo el trabajo se recarga sobre el que planea y le pone vida y los demás quieren llegar es a sacar pecho y estar presentes. Cuando hay éxito, ¿no? Cuando hay fracaso, la culpa es suya porque yo sí le dije que no lo hiciera. Eh,
Y todo eso nos tiene que llevar a la evaluación permanente, que es otra de las cosas que no nos gusta hacer a los colombianos. La evaluación no nos gusta, no nos gusta, y la prueba más directa son los maestros de FECODE, son unos artistas, unos magos para reclamar el oro y el moro, para reclamar todos sus derechos a los cuales la ley les dice que tienen acceso y es válido que lo reclamen. El punto es que no les gusta que los evalúen. Cuando Luis Carlos Galán fue ministro de Educación, pues ya tenía como 23, 24 años de edad, años 71, 72, que lo puso el presidente Pastrana, papá, de ministro de Educación muy joven, pensando que como era joven podía evitarle los paros con los estudiantes de las universidades y todo lo que promovían los comunistas. Y planteó Galán que le parecía interesante que en los profesores hubiera un escalafón, no solo para que les mejorara el salario, sino para que los categorizara de acuerdo con el tiempo que llevaran y otras normas. Lo del tiempo les pareció maravilloso. Todos los que llevaban 15 años de una vez haciendo una comparación con la estructura militar se sentían generales. Perfecto. Ah, pero cuando les digo, sí, es que eso tiene unas condiciones. Tiene que tener una evaluación del director del plantel educativo, tiene que llevárseles una especie de hoja de vida en la cual se les anota su desempeño, tiene que tener un concepto de un comité académico y tiene que pasar por unas pruebas que las universidades las elaboran y le hacen unos cursillos y unos exámenes. Ni siquiera les había dicho que tenían que hacer posgrados ni nada, porque en ese tiempo casi no hacían posgrados en Colombia, sino simplemente les dijo que una evaluación. Y ahí fue Troya. Si ustedes consultan en la historia de Colombia, el paro educativo más grande que ha habido en el país fue en el año 72-73. Los estudiantes de calendario A perdieron clases como desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Y Pastrana dijo que él no le iba a hacer ningún daño a los niños de Colombia, porque los jóvenes y los niños de Colombia de los colegios públicos no tenían la culpa. Entonces, que todos esos profesores que no han trabajado tenían que trabajar diciembre y enero derechito. Y les tocó trabajar en enero del 73 y apretujadamente recuperar en mes y medio, porque las fiestas de por medio apretujaron todo, eh, lo que no han visto en 4 meses de clases. Entonces, la evaluación es fundamental, pero somos una sociedad difícil. Los colombianos somos muy buenos para hablar de fútbol, de toros, para echar chistes, para reunirnos en familia, para el asado, el baile, la parranda, el aguardientico, la imitación. Todo eso somos unos magos. Pero cuando nos dicen que nos van a evaluar, le buscamos mil problemas. Y si alguno de nosotros tiene formación de sindicalista y de dirigente político, ahí le encuentra los peros y aparecen los abogados para poner N demandas y es muy difícil evaluarse. Y entonces ya dice que la evaluación es una persecución, que es que no le reconocen su trabajo. Cuando si una evaluación se hace sobre normas claras, lo que le están evaluando es el trabajo, no su comportamiento como persona. Pero somos del río Bravo hacia abajo muy hábiles para cambiarle la vuelta. Aquí se le hace una observación en Colombia a alguien, a cualquiera de nosotros. Y usted dice, mire, es que la falla suya es esta. Inmediatamente dices que yo he trabajado todo el tiempo, es que a mí me respeta y ya pasa al campo personal inmediatamente. Entonces la evaluación es difícil, pero hay que hacerla y hay que formar esa cultura dentro del partido. ¿Y para qué se hace la evaluación? Pues para replantear. ¿Para qué es que los directores técnicos de hoy en día tienen unos equipos de camarógrafos y de espías dentro de las distintas ubicaciones en el estadio en un campeonato mirando cómo juegan los otros? Es para que cada vez que se evalúa lo que hicieron en un partido, se replanteen los cambios que hay que hacer o los errores que se cometieron y en el próximo partido haya un nuevo esquema tendiente a corregir donde está fallando. Entonces, si en el deporte, en el fútbol, donde hay personas que no son tan profundamente intelectuales, lo hacen y le ponen disciplina y los tipos, por decir algún ejemplo concreto, un marcador de punta tiene el error de que se adelanta mucho
cuando el equipo contrario está avanzando y en los videos se lo demuestran con todas esas figuras que hacen ahora en el computador. Entonces, en el camerino, en las charlas tácticas que llaman después del entrenamiento físico, lo sientan ahí y le dicen, mire, entonces ahora en el entrenamiento que ya vamos a hacer en el terreno, entrenamiento táctico, usted tiene que hacer 200 veces este ejercicio. Corre de aquí a allá, corre de aquí a allá y usted me hace el que hace de delantero le hace lo contrario para ponerlo hasta que a la persona se le mete en la cabeza dónde es que está el error. Y ahí está el profe, como le dicen, encima diciéndole, no señor, no es así, vuelva y hágalo. Entonces, ese replanteo es eso, es evaluar lo que no se hizo bien y es una tarea permanente que es dispendiosa. ¿Y qué más demanda por último? Que se proyecten nuevas actividades. Y las nuevas actividades pues siempre serán las nuevas campañas políticas, las nuevas tareas académicas que se van a hacer, las tareas administrativas, toda la parte jurídica y la parte contractual que tenga el partido, es decir, el manejo de una empresa. Por eso insistimos aquí tanto que la normatividad o lo que tenga un partido es una empresa y que debe tener unas normas básicas de adentro hacia afuera y tener un manejo gerencial. Entonces, con este contexto general pasamos ya a ver lo concreto de hoy. De nuestro proyecto político, para ver cómo es que lo hemos diseñado, tenemos aquí unas ayudas, no muchas, no vamos a sobresaturarlos, sino es como dice la ingeniera Rosita, esto ya está trabajándose en un folleto de redacción extendida, donde ya está un poco más explicado lo que necesita explicación, porque hay cosas que no necesitan explicación, sino es simplemente tener el sentido común para interpretarla. Entonces, en ese proyecto tenemos que está hecho a partir de un plan estratégico, de una cultura organizacional. Y ya hemos resarcido muchísimo estos 4 aspectos. Pusimos aquí el ejercicio de una mesita con 4 patas y ese es el soporte sobre el cual debe gravitar el partido. Una cultura que tenga una estructura organizacional u orgánica, que toda su militancia tenga identidad, que tenga ideología y que sepa que está trabajando un aspecto específico de una estrategia. Entonces, sin estar que todos los que integran el partido se sientan estrategas, porque ese es otro problema, ¿no? Ninguno quiere ser indio, todos quieren ser caciques. Ninguno quiere ser soldado, todos quieren ser mariscales de campo. Y así es difícil, porque resulta que todo debe tener una estructura orgánica y esa estructura debe ser atada a una estrategia. Y la estrategia debe gravitar sobre identidad e ideología. O sea, como lo miremos, por donde lo miremos, siempre habrá una especie de círculo que hace que esto se debe tener muy claro. ¿Y qué es lo que hace que todas esas normas, perdón, qué es lo que hace que esa cultura organizacional y ese plan estratégico se cumplan? Pues las normas. Y ya en breve vamos a ver cuáles son las normas que hay y nos daremos cuenta que es fácil de entenderlo e interpretarlo. También hemos dicho que todo lo que hagan los candidatos debe ajustarse a una normatividad y tampoco nos gusta a los colombianos, en general no nos gusta eso, sino creemos que por tener la buena voluntad o porque supuestamente ya tenemos algún reconocimiento entre el grupo, mayor o menor, ya somos candidatos. Y nunca entendemos que de pronto dentro de las personas que hablan menos o que son menos visibles, hay unas capacidades o unas condiciones más adecuadas a los candidatos que necesita el partido para determinada actividad. Entonces, las condiciones formales son las que establece la ley. O sea, todo lo que establece la ley en Colombia de que no debe tener investigaciones penales, que no debe haber sido condenado, que debe ser de mayor de 18 años y en cada caso hay algunas condiciones. Y además tengamos en cuenta otra cosa, es que no estamos hablando solamente de los candidatos de elección popular, estamos hablando de los candidatos con los que el partido
cuando tenga la posibilidad de ocupar cargos públicos, se ajusten a un perfil, que esos candidatos tengan el perfil que establece la ley. Entonces, si la ley establece, valga decir, que la persona debe tener una formación específica en determinada área, pues se debe hacer así y no como hizo el señor Petro, que a pesar de que los perfiles de los ministros están trazados y aunque son muy genéricos, siempre dejan el espacio preciso que el que va a ocupar una cartera determinada debe tener conocimientos mínimos en el área en la cual va a trabajar. Pero como los demás presidentes tampoco lo han cumplido, entonces ¿por qué Petro tiene que cumplirlo? Si llevamos ya casi 31, 32 años con una cantidad de ministros de defensa que no distinguen entre una escopeta y un fusil y salen después de 2, 3 años del cargo sin distinguir entre un soldado y un general. Entonces, ¿cuál es la exigencia que le pueden hacer al señor Petro? Por lo mismo, que es que vemos por ahí, que es que los cargos en la Cancillería, lo han publicado mucho en las redes, no están personas idóneas, que Petro tiene la culpa y que lo está haciendo, y nosotros decimos, sí, claro, claro que está haciendo mal, pero vamos a ser más honestos. ¿Cuándo han estado los idóneos en los cargos de la Cancillería? Entonces, el problema es estructural y comienza desde los partidos políticos, porque si el partido político se organiza y va formando todos esos perfiles de acuerdo con las condiciones de ley, pues es un partido que va a dar el ejemplo, ¿no? Y lo mismo, cuando se hacen todas esas alianzas y acuerdos que se hacen en política por la cantidad de votos y lo que tuvieron, y se decide colaborar con un gobierno, porque no todas las veces se puede estar en oposición, o porque hay proyectos que se necesitan sacar adelante, entonces toca tener la sinergia con ese gobierno sin estar vendiendo los principios ni la conciencia, sino en acuerdos programáticos. Entonces le dice, bueno, nos parece que de su partido debe ocupar el cargo tal, no solo un ministro, sino un cargo determinado de cierto nivel del Estado. Se lo vamos a dar a su partido, le dice el gobierno, y el partido lo acepta. Entonces debe tener un perfil y unas condiciones de ley. Pero si dentro del partido no está organizado, entonces comienza la intriga y los codazos, que este sí, porque este no. Y ahí lo acabamos de ver con con lo de los diálogos del ELN con el gobierno Petro. Parece ser, todo indica, que el gobierno Petro dio alguna luz de que los militares de la reserva le presentaran unos candidatos para él decidir. Él ya tenía los suyos, pero por lo menos dio esa luz, ¿no? Y eso parece que fue más o menos como en las peleas de las poesías de Pombo, volaron chambergo y puñal. Entonces, eso es increíble lo que pasa en los partidos políticos porque las personas que trabajan terminan siendo minimizadas y que quieren además participar en el sector público y quienes no trabajan porque tienen más saliva son los que ocupan los cargos. Entonces, por eso queremos desde el partido tener en cuenta eso, las condiciones de ley, las condiciones personales del perfil de las personas y que haya participado en las campañas electorales, que sepa de qué es un plan de gobierno, que tenga empatía con el electorado en el caso de los que son elegidos, captación de votos, que sepa cómo, o sea, que tenga esa habilidad y no simplemente que diga que él quiere ser candidato y que tienen que votar por él porque él es de la misma línea de pensamiento y así no es, así no es. Anoche veíamos por qué el señor Franklin Delano Roosevelt ganaba tanta ascendencia, era porque tenía la forma o la idea de cómo se acerca al electorado. Entonces, una persona que sepa, porque todos sabemos de nuestras debilidades y nuestras fortalezas, sino es que la habilidad mía definitivamente no es para estar con el electorado. Entonces, ¿cómo aspiro a ser elegido en un cargo de elección popular si no tengo esa capacidad o no tengo esa virtud? Y eso es una virtud. Entonces, pero de pronto mi condición es mejor para trabajar como en una secretaría general de un ministerio o en una superintendencia,
Entonces, más bien, nos enfocamos en que esa persona se vuelva fuerte, es la idea del partido siempre, se vuelva fuerte en lo que ya es fuerte, o sea más fuerte, y que quienes tengan otras habilidades se vayan ocupando. Y así el partido tendrá una concepción más clara. Ahora, en las condiciones morales, pues imagínense ustedes que sea transparente, que sea leal, que tenga conocimientos, eso no requiere explicación. Y lo mismo, la otra parte es ya en la acción política. Es que no podemos tener un Vargallera aquí que le echa la madre al que esté de acuerdo con él, lo agarra a coscorrones, porque eso no, por muy capaz que sea la persona, va a generar más problemas que, que caminos Que que caminos para avanzar. Bueno, pasemos a la otra ayuda para ganar tiempo. Entonces, cuando nosotros nos hicimos el planteamiento de por qué hacer el partido político, antes de normatizar, hicimos unos ejercicios interesantes, varios sábados, en los que participaron personas muy dedicadas, y dijimos, bueno, pero tenemos que buscar una razón por qué formar un partido político, no solamente porque la situación lo exige, sino con base en qué nos, nos queremos constituir como partido político. Y el primer punto en el que todos estuvimos de acuerdo es que debe ser un proyecto político. Ay, todo partido político debe partir del principio, si es serio, es que es realmente una fábrica. ¿Sí? Partido político es una fábrica, además de ser una empresa. ¿Y es fábrica de qué? De dirigentes. Antes que de conseguidores de votos. Los conseguidores de votos es parte del trabajo de la dirigencia. Entonces, es como decir cuál es el objetivo y cuál es la meta intermedia. Entonces, una de las metas es ser muy hábil para conseguir los votos, pero ese no es el fin. El fin es que sea un cuadro que se convierte en un fabricante de cuadros. Entonces, por eso insistimos tanto que es mediante una educación constante, una formación permanente y una actualización de normas, de procedimientos, de situaciones, educación continuada para no alargarnos más. Entonces, el primer punto que queremos compartirle hoy a quienes escuchan por primera vez esto es sobre ese aspecto que queremos que el partido sea fuerte, formando cuadros todo el tiempo. Entonces, como dicen los comunistas, la función de todo cuadro revolucionario es formar más cuadros revolucionarios y en eso tienen razón esos tipos. La fortaleza de un partido es en formar cuadros permanentemente. Inclusive ellos tienen otro dicho que dice que todo revolucionario debe ser un cuadro político en potencia. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos aplicar la misma máxima? Todo militante del proyecto que estamos haciendo para la fundación tiene que ser un cuadro en potencia. O sea, que convenzamos a la gente que no es simplemente estar, sino que usted quiere ser militante, fórmese como cuadro y demuestre que es más capaz con hechos. No diciendo que yo soy el candidato y voten por mí, sino demuéstrelo con hechos, fórmese, dé el ejemplo en lo educativo, en lo organizacional, en la disciplina de partido, etc. En segunda medida, insistimos, debe tener una amplia visión geopolítica y estratégica a nivel nacional e internacional. Y es que el punto actual es que hay que estar a tono con lo que está pasando en el mundo y en Colombia, porque pasan tantas cosas en el planeta que hay un aluvión de noticias y es imposible condensarlas todas, pero hay unas que sobresalen más que otras y que se asimilan a los hechos en que estamos inmersos o que nos pueden dar la luz de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ocurrió la caída en Afganistán. Diríamos que el 99.9% de los colombianos no tenían ni la menor idea de qué es lo que pasa en Afganistán. Y resulta que el señor Duque, como Biden no le había dado ni siquiera el saludo, ni le había contestado la llamada que le hizo para felicitarlo el día que ganó la elección, entonces Duque estaba buscando por cielo y tierra cómo quedaba bien con Biden
y cómo le da un espaldarazo a la Casa Blanca, porque Duque, igual que los demás antecesores, quería un cargo en el exterior para seguir en unos top muy altos. Y eso es normal que en la política piensen así cuando no tienen más visión de país ni de Estado. Entonces, le dio por decirle que trajeran un poco de afganos de aquí a Colombia y afortunadamente hubo algunas personas entre las cuales nos contamos nosotros que le armamos el bombo. No, señor, eso no puede ser. Entonces hubo la fortuna de que varios medios se entrevistaran y sabemos que eso llegó por allá y otras personas que le brincaron, porque lo que había era un negocio particular de alguien que supo que Estados Unidos iba a girar una gran cantidad de dinero y entonces dijo, yo monto una empresa para recibirlos y ya disponemos del Hotel Tequendama, que es de los militares, y allá los alojamos. Y entonces en el Hotel Tequendama lo que pensaron era en que vendían alojamiento y no habían pensado en lo más grave, que Estados Unidos lo que iba a hacer era una selección. Iba a seleccionar, como dicen los vendedores de verduras, el mejor producto y iba a dejar el ripio aquí. Y entonces ese ripio eran los que no tenían ninguna formación académica ni nada, pero Estados Unidos iba a llevar para allá a todos los profesores universitarios, a los profesores de secundaria, a los médicos, a las enfermeras, a los odontólogos, a los ingenieros, o sea, todo lo que les sirviera para incrementar su capacidad de desarrollo se lo iban a llevar. Y lo demás nos lo iban a dejar aquí, afortunadamente, con el tema del riesgo del terrorismo y que Qatar se anticipó y les ofreció el cielo y la tierra, entonces por aquí no vinieron, pero hubiera sido un error gravísimo. Entonces, ¿a qué me refiero que los dirigentes deben conocer? Es que nadie en Colombia, con excepto de 3 o 4 gomosos del tema geopolítico y de lo que pasa en el mundo, advirtió eso y en el Congreso de la República les parecía que eso, porque hablé con varios congresistas y les dije y no tenían ni la menor idea. Eso confundían el Medio Oriente con Afganistán. Entonces ahí sí le pasó como a Pastrana cuando dijo que le dijo al resto de sus amigos que era que el presidente Clinton le había dicho que nombrara un enviado especial para el Medio Oriente. Entonces, bueno, le preguntaron a Clinton, ¿y usted para qué le dijo a Pastrana que que nombrara un enviado especial para el Medio Oriente? Dijo, no, 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 su presidente está equivocado. Yo lo que le dije fue que leyera este documento especial para que medio se oriente. Entonces, así nos pasa. No tienen la idea de lo que pasa alrededor del mundo y queremos hacer política. Y entonces, por ejemplo, vamos a ser concretos. Se vienen los afganos para Colombia y se vienen a vivir y los distribuyen o terminan por allá en un municipio del departamento de Santander, digamos un nombre de cualquier municipio, Labranza Grande. Allá llegan esos tipos con sus costumbres y sus mentalidades medievales y se van a sentar y finalmente es una decisión del gobierno colombiano y todos los procesos y Estados Unidos dio unos recursos y entonces el alcalde de allá, con tal de que le manden una platica para lo que sabemos, también va a decir que listos, que bienvenidos. ¿Y qué sabe el concejal de esta gente? ¿Qué sabe a qué viene? Y entonces cuando comiencen con el cuento de que ellos tienen que construir mezquitas y que su religión se respeta y la de los demás no, y que ellos son los que tienen la razón y que las mujeres tapadas hasta los ojos y todas esas cosas, entonces ya se nos metió el gol por no saber y es un problema. Entonces miren ustedes que un dirigente político de cualquier nivel sí debe conocer y entrar a fondo. Eso por no mencionar que si ustedes no conocen mucho de Afganistán, les recomiendo que lean. Es el país donde más hay tráfico de todo y de todo y de todo. De armas, de drogas, de dinero eh, falsificado, de minerales, etcétera. Entonces, un país donde la gente no le gusta ni pagar impuestos, donde viven en unos clanes de gobierno que los dirige unos señores de la guerra y que están acostumbrados a resolver todo al estilo medieval y nos hubieran traído un montón de gente de esas y nos hubieran metido aquí. Y como los colombianos somos, con los extranjeros los miramos como si fueran venidos de Marte y Júpiter, entonces eso hubiera sido un grave problema. Ahí para poner un solo ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de los representantes de las personas que viven en los municipios de frontera. Hay un montón de normas internacionales sobre las fronteras. Y la pregunta es, ¿será que algún concejal
o algún representante a la Cámara, o un diputado fundamental. No, un gobernador o un alcalde conoce esas normativas para aplicar en sus municipios. Difícilmente, ¿no? Porque eso tiene que ver con medio ambiente, con migraciones. Entonces, vemos que esto es necesario conocerlo. Pero además, insisto una vez más, porque esto lo he dicho muchas veces, pero quiero decirlo, nuestra reserva dice, es que queremos participar y yo voy para la Comisión de Defensa Nacional en el Congreso para defender a mis fuerzas y defender los derechos. Entonces, uno dice, pues o está muy corto de visión o está mintiendo. Porque resulta que al hacer la repartición allá o la repartida, no todos quedan en seguridad nacional porque tienen otros espacios. Pero es que además los debates en el Congreso de la República no son solamente de seguridad nacional, son debates de todos los campos. Y entonces si la persona no sabe sino algunos temas, no tan profundos ni siquiera de defensa nacional, ¿de qué va a hablar cuando comiencen a debatir lo de las regalías, comiencen a debatir, por ejemplo, un caso concreto, una moción de censura contra la ministra o un plan de desarrollo de esos especiales que se hacen para las zonas especiales o todo ese tema de las circunscripciones? Y el cuento es que lleva a los asesores y eso pasa, como decíamos en forma jocosa, en los cursos cuando se sentaban en el mismo pupitre o en el mismo escritorio, dos más bien cortos de conocimientos y los demás decían, este no se preocupe porque el uno le explica al otro lo que no entiende. Entonces, nombran unos asesores que están en el mismo nivel de ellos y ellos son los que los van a asesorar en las decisiones. Entonces, como no hay esas asesorías, recurren a lo que ya sabemos, la corruptela y la untada por debajo de la mano, y usted vote y terminan haciéndole un daño al país sin saber ni siquiera qué fue lo que votaron. Esa es la realidad. Entonces, pues necesitamos gente preparada. Mi coronel, si me permite, quisiera hacer una precisión sobre lo de educación continuada, justamente por lo importante que es. Bueno, sí. Gracias. Muchas personas se preguntan por qué en los póster, cuando anunciamos una conferencia o un conferencista, hacemos una relación de acreditaciones académicas. Sí, eso es cortesía con la persona que nos va a dictar una conferencia, porque los posgrados no son de ninguna manera lo más importante en este trabajo que estamos haciendo. Los posgrados, es decir, las maestrías, porque aquí pues todos tenemos una profesión, ustedes son profesionales en las ciencias militares y tenemos otro tipo de disciplinas. Pero sucede que los posgrados como tales, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados son sumamente importantes para la investigación científica fundamentalmente, para que sea en la misma área, no que una persona es profesional en un área y luego hace una maestría en otra y un posgrado en otro y le fascina estar mostrando esa hoja de vida. Eso es importante solamente en investigación científica. ¿Por qué? Porque en el aspecto empresarial, y los partidos son empresas, necesitamos estar educándonos continuamente en los desarrollos que justamente trabaja la empresa. Y eso quiere decir que podemos estar recibiendo constantemente adelantos de la ciencia básica para cosas específicas, no para que estemos haciendo posgrados, maestrías y doctorados que toman tiempo y valen mucha plata. Así es de que tengamos en cuenta eso. La educación continuada es sumamente importante dentro de un área que estamos manejando con criterio empresarial y que se puede hacer en el término de conferencias o de cursos cortos. En cuanto a la importancia de la visión geopolítica y estratégica, es que no hay otra forma de tener mentalidad de estadista si no estamos enterados, como por ejemplo lo hace permanentemente un analista, como nuestro presidente, que es especialista justamente en geopolítica y estrategia porque está analizando constantemente las situaciones. Así es de que importante de que no se imaginen que todo el mundo que llega aquí a ser parte del partido o de la fundación tiene que tener maestrías y doctorados, nada de eso.
personas dispuestas a estar estudiando lo que estamos haciendo, evaluándolo constantemente y mejorándolo constantemente. La evaluación no es un arma para atacar a la gente, es una herramienta de trabajo para estar modificando lo que sea necesario. Y en ese orden de ideas, importantísimo que nos familiaricemos justamente con los principios básicos y las técnicas de la estadística. Es la mejor herramienta para hacer evaluación permanente. Eso era lo que quería precisar mi coronel. Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción. Bueno, Rosita, entonces como el tiempo es corto y hay temas, entonces paso al 5 y al 6 sin que los demás no sean importantes. Ustedes los ven y son temas importantes, pero aquí en el 5 y el 6 está algo que concatena perfectamente con los que se acaba de decir. Y es que la anarquía que ocurre en todos los grupos y esa tendencia a desconocer lo estructural es por el desconocimiento de las normas. No hay otra razón, porque si la persona se educa en el conocimiento de las normas y todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, no va a salirse de ahí porque sabe que por más divergencias que hayan, se solucionan, como está el punto número 7, dentro del debate constructivo. Pero el desconocimiento, la ignorancia, como he dicho varias veces aquí, que ignorancia no es ser bruto, es no tener la información adecuada, que son dos cosas distintas. Entonces, ignorantes somos todos en muchas cosas porque no tenemos la información adecuada de ese aspecto. Y en esta parte de la organización de los grupos es el trabajo persistente que hay que hacer dentro de esa educación continuada, es evitar la anarquía. Y la anarquía es cuando cada quien cree que lo que él dice es lo correcto y no se quiere someter a unos lineamientos colectivos que son los que dan las normas organizativas y el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, todos ponen, todos trabajan y todos están comprometidos. Pero cuando se sale del grupo del trabajo del equipo y quiere cada persona hacer lo que le parece que es mejor, es donde surge la anarquía. Entonces, un partido no puede tener anarquía. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Disciplina de partido, que ya la veremos más adelante. Y lo otro es el subjetivismo, el individualismo, el caudillismo, el liberalismo en el sentido no de ser liberal de ideas, sino querer hacer lo que le plazca, o como decimos en términos coloquiales, lo que le dé la gana. Y el oportunismo, estos son los aspectos que hacen que la política en Colombia sea tan pobre, porque no se sale de la disciplina del partido. Entonces, es imposible meter a las personas dentro de unas camisas de fuerza, pero sí con unas normas muy claras y con una mentalidad de trabajar todo en equipo. El que no da la talla, entonces él mismo se sale del grupo por sustracción de materia y no causa el daño. Cuando no hay trabajo en equipo, entonces el que más saliva tiene es el que más harina come y es el que termina tirando las vivezas, como les contaba ahora, de que apenas dieron así como la luz de que probablemente las reservas pueden presentar un candidato y eso parecía como la poesía de Pombo, vuelan chambergo y puñal, eso el uno y el otro y organizando, parecían como cuando Fico dijo que iba a ir al Hotel Tequendama y le aparecieron no sé cuántos líderes, todos la idea de que iban a hablar allá para que los viera como el próximo ministro de Defensa. Entonces, eso se llama oportunismo, se llama individualismo, se llama liberalismo en el sentido de que las organizaciones de la reserva tienen unos reglamentos, unas normas estatutarias, pero no, yo qué voy a cumplir eso si aquí hay la posibilidad de que yo salgo por encima y los demás ya los utilicé. Típico politiquero colombiano. Bueno, entonces avanzamos, porque si no nos quedamos y no alcanzamos a escucharlo a ustedes, que es lo más importante. Ya la ingeniera Rosita nombró ahora cuáles son las normas que vienen de afuera, o sea, las que nos establece el gobierno nacional, las que están con base en la Constitución, porque la Constitución tiene unos capítulos o unos artículos mejor en los que dicen qué es un partido político, cómo se organiza, la ley lo debe reglamentar, etcétera. Entonces tenemos que esta ley, es importante, como decía la ingeniera Rosita, que la tengamos todos por ahora, porque es la que está vigente,
como un material de consulta permanente, como un material de referencia. Porque si ustedes van a una alcaldía a proponerle algo a un alcalde dentro de lo que tiene que ver, lo más usual es que el asesor jurídico le diga, cuando usted le plantea, el señor alcalde le dice, vea señor, vea señora, lo que dice la ley tal, tal, que nos reglamente es esto, esto, si se puede acondicionar a ese, podemos tratar ese tema, si no, pues no podemos hacer nada. Entonces, aquí lo mismo en un partido político. Se quieren hacer un montón de cosas, pero no nos podemos salir de esta ley. Y además porque es una ley en la cual está diseminado tan claramente cómo se estructura el estatuto orgánico de un partido, que solo esta ley, que es del 2011, le da unos complementos, pero fundamentalmente leyendo esta ley y mirándola despacio, queda uno muy enterado de cómo es la estructura, el armazón, el esqueleto, la columna vertebral de un partido político. Y también hay unas resoluciones que son transitorias. Se acuerden que la resolución es una potestad que tiene un ente del Estado para tomar decisiones transitorias con eventos específicos. Entonces, por eso aquí dice que son del 2021 y tienen unos números. Entonces, ¿qué ocurre? Que para las próximas elecciones que vienen, puede que el contenido sea el mismo y entonces digan, bueno, el manejo de los fondos se va a hacer de acuerdo con las normas ya establecidas en la resolución 646 y el Consejo Electoral, que es el que tiene que supervisar eso, con también una revisión del Consejo de Estado, dice sí o no. Pero generalmente cada vez que va a haber una elección siempre le cambian la resolución. Entonces, estos son asuntos de trámite, estos son de fondo. Las leyes son de fondo y estos son de trámite, de la forma de cómo se hace en cada elección, pero naturalmente hay que estar actualizado. Entonces, el hecho de que una persona conozca la resolución 646, la domine muy bien y la 2106, no quiere decir que para la próxima elección eso es palabra en mi Dios, porque de pronto la registraduría toma alguna decisión o el gobierno nacional y tiene que estar atento de esa normatividad. Entonces es otra forma de estar educado y para eso si no hay que ser graduado en Harvard, ni tener 50 maestrías, ni 80 posgrados, ni hablar 40 idiomas. Simplemente es tener sentido común y estar enterado de lo que está sucediendo, estar consultando la página de la registraduría, estar preguntando en la registraduría y lo que no entiende, pues lo pregunta a los que saben. Bueno, ahora miremos aquí con base en esas explicaciones, ya hablamos de los documentos externos, ¿cierto? Las leyes y las resoluciones que fundamentalmente son las que rigen, más la Constitución, que es el documento fundamental. Primero, todos los documentos de un partido político tienen dos grandes ramas. Son documentos programáticos y documentos reguladores. No nos vamos a poner aquí ahorita a hacer una lista de mercado y decirles qué es cada uno, pero sí les damos una definición sencilla. Programático es todo lo que le da la filosofía, el contenido, la esencia al partido. Y regulador, como su nombre lo indica, es todo lo que rige el funcionamiento del partido. Es lo que establece las normas internas del partido, que aunque la ley no le dice específicamente cuáles, se sobreentiende que si el partido es una empresa, debe tener todos los reglamentos de una empresa. Debe tener reglamento de trabajo para quienes trabajan a contrato, debe tener manual de los militantes, etcétera. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, uno de los documentos fundamentales del partido es el estatuto. Se sobreentiende que cuando ya le dan la condición de partido fue porque presentó el estatuto y presentó un programa de gobierno. Pero además de eso debe tener un plan estratégico, que sabemos que los planes estratégicos se hacen a determinada etapa y cada vez que hay necesidad, pues se reúnen como esté preconcebido los que tienen que reunirse y lo analizan, lo debaten y toman decisiones en consenso. Entonces eso no es con un lápiz rojo diciendo quítele a eso, a ese plan y póngale esto, porque así no es el funcionamiento de un plan estratégico de un partido político. Pero se requiere también que todos estén participando. No que nunca participen y entonces el día que por necesidad hay que hacer algo, ahí sí aparezcan con mis derechos y es que lo que usted está haciendo es ilegal
y de acuerdo con el decreto no sé qué y con la ley no sé qué y nos vamos para denuncia, para demanda, para pelea, porque ni hoy somos especialistas los colombianos. Entonces, si se hace todo con base en esos dos conceptos, lo que se haga es programático y regulador, no hay forma de salirse, porque el que no se acomoda se tiene que ir, pero para eso se necesita disciplina de partido. Y todo lo que haga el partido, o sea, las etapas, las fechas, las fases que va a desarrollar el partido, deben estar contempladas en un plan estratégico. Y vuelvo otra vez al cuento de los futbolistas. Contratan a un señor para que dirija la selección Colombia y él se sienta con la Federación de Fútbol y dice, bueno, el campeonato mundial es en 2026. Perfecto. Hay 2 Copas América en el intermedio y probablemente la FIFA autoriza no sé qué y está autorizado en ese recorrido 20 partidos de, de entrenamiento, de mirar futbolistas, de ir formando. Mira lo que hacen los futbolistas que no son especialistas en política, pero es completamente analógico. Entonces, el señor dice, escribe, para la primera convocatoria vamos a traer a no sé cuántos de los que juegan en Europa y tantos de los que juegan aquí. Sí, los clubes de Europa no dan permiso, entonces lo incrementamos por tal lado, pero está prescrito, está establecido. Que a veces no lo cumplen, es otra cosa. Eso se llama un plan estratégico. Trasladémoslo a la política. Vienen las elecciones para alcalde, vienen las elecciones para gobernadores, las de jóvenes. Entonces no hay que llegar, si se hace el trabajo bien hecho, a última hora a repartir avales y decir, vaya, defiéndase usted, sino hacer un trabajo bien hecho como lo hemos analizado. Entonces, ese es el plan estratégico y es un documento fundamental, pero más que documento es parte de una cultura, de un convencimiento. Un documento programático esencial, porque su mismo nombre lo dice, es el programa de gobierno. Y eso tiene una sola forma de alterarlo, de cambiarlo, es en una asamblea o en una convención nacional. No hay otra forma de cambiarlo, porque así debe estar escrito en el estatuto. Entonces, ¿cuál es la figura? Que se presente el programa de gobierno de lo que van a hacer los alcaldes que pertenecen al partido. Entonces, con las debidas adecuaciones que hay en cada región, los alcaldes lo tienen listo, su programa de gobierno, pero las líneas son unas solas que las establece el partido. Entonces, que con base en la experiencia que tuvieron los alcaldes, dicen, oiga, como norma colectiva para mejorar nuestro plan de gobierno para futuras ocasiones, habría que incluir esto. Entonces, no es que llaman a alguien aquí en Bogotá y la secretaria dice, dícteme lo que usted quiere y lo redacta, dice, a partir de mañana el plan estratégico dice esto. No es así. Ese es un punto que se va a debatir en la próxima convención. Por eso insistimos tanto que las convenciones tienen aspectos programáticos, aspectos electorales, aspectos administrativos y aspectos electorales. Entonces, una cosa muy difícil, muy distinta mejor, es que el programa de gobierno se hizo, se aprueba en una convención y nadie más lo puede cambiar, porque aunque no es la Constitución, no es el estatuto, que también tiene el mismo procedimiento, es que lo que tiene el partido como sus líneas de acción y cree que es lo mejor, si en el recorrido del ejercicio, de toda esa evaluación que se va haciendo, hay que cambiarlo, bueno, se lleva al debate y se aprueba y se mete como el nuevo programa de gobierno. Pero por eso es un documento programático y esencial. Ahora, hablando de los documentos reguladores, están los manuales de funcionamiento y son todo es todo. Además que por ley ya exigen algunos. Por ejemplo, el manejo de base de datos ya no es solamente si el partido lo quiere hacer o no, o la empresa. Hablemos del contexto. No, es que ahora toda empresa que esté organizada y que maneje bases de datos tiene que tener escrito y con responsabilidad que se deriva de ahí disciplinaria y penal el manejo de la base de datos. Entonces no es simplemente que lo tenga escrito y porque no lo cumple. No, porque donde lo denuncien, entonces la justicia que tiene que ver con ese campo, la autoridad que tiene que ver con ese campo, lo va a llamar a cuentas y le va a decir, pero es que aquí en su manual usted está comprometido a esto, ¿por qué no lo está cumpliendo? Entonces ahí sí no puede decir que era que yo no sabía y que era que el manual estaba gordo ahí, yo no lo miré nunca. Entonces comience por eso. Pero manuales para todo. Tiene que tener manuales de manejo administrativo
y tiene que decir exactamente cuál es el paso a paso de las compras, cuál es el paso a paso de los ingresos, cuál es el paso a paso de los gastos, cómo funcionan las juntas o los comités que organice el partido para que maneje los gastos, cómo funciona toda la tesorería, cómo funciona la logística, etcétera. Y si lo pasa ya al manual de funcionamiento, quiere decir que cada uno de los equipos, por eso nosotros le pusimos funciones, tareas y áreas de responsabilidad. Entonces, cuando el equipo ya se estructure, tiene que hacer su propio manual de funcionamiento acorde con el partido. Entonces ya nadie puede llegar al equipo a inventar que la rueda gira y que el agua moja, sino que ya hay unas directrices que trazó el partido. Falta consolidar el manual de funcionamiento, que tampoco debe ser un documento gordo de petetes. En 8 o 10 páginas, bien estructurado, ahí está. Debe tener un manual de disciplina y convivencia. Sí, sí, como lo oyen, disciplina y convivencia. Eso no es para los colegios nomás, ni para los centros educativos, ¿no? Es una organización que debe tener disciplina y debe tener unos derechos y unos deberes el militante y el dirigente del partido. Entonces, naturalmente, el primero que tiene que cumplir con todos los deberes que establece el manual de disciplina es el dirigente. Eso está concebido así. Y debe tener otro documento. Son más, pero no nos vamos a detener aquí porque debe tener el manual de funciones y procedimientos y otros manuales, pero no nos detengamos ahí porque entonces nos va la noche y no llegamos al profundo. La carta del militante. Y la carta del militante es una sumatoria de documentos, de mensajes. Es una estrategia comunicacional, realmente. La carta del militante debe ser la serie de documentos y de métodos que se utilizan para que el militante todo el tiempo se sienta orgulloso. Y eso incluye objetos externos como objetos internos para la mente. Y los externos pues serán todas esas cosas que ayudan a ser militante, a tener identidad. Es decir, el pin, la bufanda, el pasamontañas, los guantes, el lapicero, bueno, si se puede hasta los zapatos, las camisetas, las chaquetas, todo lo que tenga el logo y que le dé identidad pero eso tiene que estar reglamentado también. Entonces no es que puede utilizarlo para todas las actividades, como es un partido político y es serio, entonces tiene que tener unas responsabilidades de no ir a meter ni al partido en problemas, ni meterse en problemas, porque eso no es lo correcto. Entonces esa carta del militante tiene esos aspectos formales, pero sobre todo los ideológicos, los que le llegan a la cabeza. Y como somos una especie con una gran capacidad de inteligencia, razonamiento y voluntad, pero con una fragilidad terrible en la memoria, nos tenemos que estar recordando todos, siempre, todos estos aspectos. O sea, esto hay que estarlo repitiendo y repitiendo, y con artículos, con escritos, con videos. Todo esto que hablamos aquí permanentemente es la forma de mantener viva la militancia del partido y de mantener la carta del militante al día. El otro son los documentos internos, porque resulta que la comunicación estratégica no es solamente hacia afuera, claro, ese es el objetivo, que le llegue siempre el mensaje a muchas personas de militantes y simpatizantes, pero hacia adentro, para que no haya el teléfono roto, para que no haya las dificultades. Entonces tiene que haber personas que están encargadas de, como decían en antiguas empresas, de estar patinando la información, o sea, estarla haciendo llegar y verificando. Hoy es más fácil por la parte electrónica que cada quien reciba la información que es, y siempre teniendo en cuenta el detalle de lo que pasa. Miren, por ejemplo, les cuento un detalle de cómo funcionan las grandes cadenas de televisión en el mundo, en los programas de opinión. Hacen la prueba, llueva, trueno, relampaguee, hacen la prueba con el entrevistado de qué es lo que van a la luz, y le dicen corra hacia la derecha, corre hacia la izquierda, súbale, bájele a la cortina, no sé qué. Todo eso lo ensayan antes de, y además toman la foto. No es solamente para curarse en salud, es para mantener un protocolo de lo que se hace que esté bien hecho, y lo tienen que hacer siempre. Y después, cuando ya va a haber el momento de la entrevista, vuelven y llaman a la persona, le hacen otras pruebas por el interno. Es una coordinación permanente. O sea, si en una cosa que aparentemente es sencilla,
se hace todo eso, imagínense en un partido político donde es la responsabilidad de gobernar y de dirigir una sociedad donde hay vidas humanas y sociedades de por medio. Entonces, todo eso hay que mantenerlo vivo, pero es la responsabilidad de cada quien en su propia área, y esto de las circulares internas es fundamental. Bueno, y finalmente los comunicados oficiales. Es otro documento importante porque es que es la voz del partido, no es la voz del director del partido, es la voz del partido. Entonces, dentro de los manuales tiene que haber uno fundamental que es el manual de estilo, porque es distinto que a título personal una persona puede escribir lo que quiera y decirlo y es válido, es el derecho de opinión. Pero ya cuando se hace un comunicado a nombre de una agrupación, tiene que tener unos términos muy precisos y una metodología de cómo se redacta. Y no puede ser una alaraca de cosas, de lo que a él se le ocurre y de desaciertos y de desatinos, porque entonces ahí sí es mejor traer a uno de los empleados del gobierno de Petro y decirle, redácteme eso. Y así no es. Entonces debe tener ese tipo de manejo. Entonces llegamos al ejercicio, a la parte en la que ustedes participan, después de haber escuchado esto, normas internas externas. Ya la militancia la hemos tratado varias veces y también hemos hablado de las dos etapas que tiene el partido, campaña y gobierno. Entonces tenemos ya como una idea clara de los tres aspectos. Entonces, ¿cómo se le ocurre o se nos ocurre a los participantes articular ya estos tres bloques que hemos visto para darle mayor efectividad a este proyecto del que estamos hablando? Y naturalmente las ideas que surjan siempre serán bienvenidas, pero sí les pedimos que nos concentremos en esto y no en otras cosas. Por eso dejamos la pregunta en pantalla para pensar muy bien sobre qué trabajamos. Entonces mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos ayuda, es magnífico. ¿Cómo articula la relación normas, militancia, gobierno para mayor efectividad del proyecto Fundel? Es la pregunta del día de hoy. Aprovecho para que quienes quieran intervenir de primarios levanten su manita y si no, le daremos la opción de arriba para abajo o viceversa. Aquellos que tengan mucho que tratar, mucho aporte para brindar, les ruego el favor de que nos dejen parte de su aporte dentro del chat para leerlo y publicarlo más adelante con mi coronel Villamarín. Tiene la palabra entonces mi coronel Alex Vanegas. Adelante, por favor. Ya tiene abierto su micrófono, mi coronel. Mi coronel Vanegas, adelante, por favor. Entonces vamos, por favor, con Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tiene eco, Eduardo. Tengo eco. ¿Listo ya? Ya. Ya. Ya, adelante, adelante. Bueno, buenas noches para todos los que se encuentran en la sala. En cuanto a la pregunta, ¿cómo articula la relación normas, militancia, gobierno? Pienso que pues para articular esa relación, pues es necesario una disciplina dentro de los militantes del partido. También una supervisión dentro de los miembros del partido. Y ante todo, pues buscar personas de la mayor honestidad e idoneidad en cuanto a los asuntos públicos se refiere, para evitar los problemas que han tenido otros partidos de que por ensayo y error han ocupado cargos públicos y por eso se han generado muchas obras inconclusas, especialmente obras públicas o elefantes blancos como llaman, y se despilfarra el presupuesto público derivados de los impuestos del pueblo. Entonces es por eso que es necesario
elegir dentro de los cargos gente idónea, de acuerdo a cada cargo. Entonces yo pienso que esa sería la relación. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. El coronel Vanegas ya puede hablar, ya puede tener la palabra. Adelante, por favor. Buenas noches a la sala. ¿Ahí sí me escucha? Sí, señora, perfectamente. Gracias. Creo y comparto la opinión de Eduardo respecto a que la gente tiene que tener un conocimiento, pero apartándole y ejerciendo una serie de controles para evitar esas mañas y esa politiquería que constantemente vemos y criticamos. La falla, creo que en el ejercicio de la política es precisamente las mañas que se cogen en determinados momentos para usufructuarse de la política y de las oportunidades para beneficio personal, y se genera realmente un deterioro de ese ejercicio que tienen los partidos en beneficio no propio, sino de la ciudadanía en general. Por eso esos atrasos en muchas regiones, por eso ese abandono estatal en regiones apartadas donde debiera haber progreso. Por eso creo que la oportunidad que tiene el proyecto político es cambiar esa mentalidad y tener realmente verdaderos líderes que conozcan y se comprometan a estar generando una serie de proyectos positivos y reales para la comunidad. Muchas gracias, mi coronel. Estamos buscando una respuesta o unas respuestas a la pregunta de cómo articular la relación norma, militancia, gobierno para darle una mayor efectividad al proyecto de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Ha levantado la mano el ingeniero. Entonces, Sí, vamos. yo. Bueno, Gracias, mi coronel. Yo lo único que quiero es hacer una precisión en relación con lo que acabo de escuchar. No se trata de elegir a personas idóneas, porque todos los militantes tenemos que ser idóneos. Tenemos que conocer las normas internas y externas. Se trata de cómo articulamos en todos los militantes el deseo de realmente ser idóneos en el conocimiento, y cómo articulamos con la parte de gobierno para que no se nos vuelva sino única y exclusivamente criterio, no y criterio único, sino criterio unificado y modo de expresión coherente para todos. Y por eso tenemos también un discurso que debemos aprenderlo casi en memoria para la pregunta: ¿y ustedes qué es lo que hacen? Así es de que no se trata en este momento de elección de personas idóneas, porque todos tendremos que ser idóneos en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón, oficialista Luis Berrío. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Para mayor efectividad del proyecto Fundel, hay que tener en cuenta de que es un verdadero encadenamiento en todos los aspectos. Las personas que hacen parte de las directivas del partido, pues lógicamente que deben ser militantes del partido. Pues no hay ninguna otra razón, porque sería imposible de que alguien que está haciendo parte de la dirigencia de Fundel no sea militante del Fundel. Y para llegar a cumplir esas dos actividades, ser dirigente o militante, pues lo normal, y discúlpenme la redundancia, es que se conozcan las normas que rigen los partidos políticos dentro de nuestro país. Y además,
que se conozcan las verdaderas necesidades de una comunidad para tratar de darle solución de manera prioritaria y teniendo en cuenta los presupuestos que tiene cada municipio, cada departamento o la nación. Porque algunas veces he observado, y lo digo por los alcaldes de mi pueblo, de que prometen una serie de hechos, pero no tienen en cuenta de dónde van a salir los recursos. Gracias, muy amable. Dios y patria. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Luis Berrío. Y por favor, se alista mi coronel Carvajal. Mi coronel Alarcón, buenas noches y buenas noches para la sala. Buenas noches. Yo pienso, para tener mayor efectividad o relacionado con el proyecto nivel, con las normas militancias y el gobierno, digo, hay que tener clara, precisas y concisas todas las normas que conforman el partido político de Fundel. Clara cómo es que Fundel estableció la militancia para los que hacen parte de ese proyecto y conocer estructuralmente toda la temática concerniente a las necesidades que primero entornan la parte municipal, la parte departamental y la parte nacional para poder tener fundamentos claros con lo que se le va a exponer a la gente en un discurso. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Bueno, lo dejamos para el final a ver si de pronto logra solucionar su problema de señal que está muy malo en Barranquilla. Arquitecto Osmar, tiene la palabra y se alista Elías Ortiz. Bueno, entonces vamos. Elías Ortiz, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí más que todo me surge una inquietud que le quiero trasladar muy respetuosamente a mi coronel Villamarín, y es cómo identificar y no sobrepasar la delgada línea existente entre la militancia, el fanatismo y el sectarismo, que es el fenómeno que ha llevado pues al traste la mayoría de los proyectos políticos en este país. Gracias, mi coronel. Bueno. ¿Él le responderá ahorita o lo dejamos para el final? Al final, al final. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Eli, tiene la palabra y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. No, mi coronel, buenas noches. Estoy muy convencido de que la mejor fórmula es que hay que dar a conocer bien las normas y que las normas deben ser muy concertadas. ¿Por quiénes? Por los directivos en cabeza de nuestro presidente. Darla a conocer a la militancia, que ahí me meto yo soy militante, para que podamos conocer las normas y darle la aplicabilidad. Esa sería la mayor, o sea, el conocimiento de las normas a la militancia es prioritaria o primordial. Ese es mi humilde aporte. Muchísimas gracias.
Gracias, Elís, muchas gracias. Qué pena haberte cortado, pensé que habías acabado. Mi mayor Mendoza, tiene la palabra y se alista José Ricardo Martínez. Muchas gracias, colega Alarcón. Pues nosotros debemos empezar desde ya a multiplicar a los militantes. Estamos un poco retardados en ese aspecto. Y lo debemos de hacer a través de las redes, vinculando a todos los gremios, exponiendo los planes de gobierno con transparencia, sin el uso de grados y distintivos, igualdad y urgente necesidad de la creación del partido, diferente a los actuales partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra. Ya regresó el arquitecto Osmar. Por favor, adelante. Sí, perdón, pero es que no sé por qué hay un poco de dificultad a veces en abrir el micrófono. Primero que todo, pues el trabajo que se ha venido haciendo para estructurar el partido ha sumado muchas experiencias y un desarrollo de una serie de complementos que es muy importante, que son las conferencias de las personas que han ayudado a alimentar digamos que concepto de partido. Ahora, la decisión de hacer la capacitación es una parte clave para poder invitar a muchas de las personas que quieran unirse a al pensamiento y a los objetivos del partido. Entonces, esto es algo que nos hace sentir unas identidades que van a ser las que van a guiar el proceso de conformación de los distintos cuadros o grupos de trabajo. Lo único que se puede hacer en este momento es poder analizar estos procesos, apoyos, ayudas, etcétera, que se han logrado, invitar varias personas, no solo a conocerlos, sino también a poder difundirlos y ya empezar a identificar las regiones, las cabezas de región, la estructura de cada región y, como dicen el reglamento y los manuales, que van a ser nuestra verdadera identidad. Es una tarea ardua. Este es un momento de que todo el mundo se dispersa, se dedica a otras cosas, entonces es importante mantener un poco el interés en la parte básica del proceso y buscar que los objetivos comunes se vayan cumpliendo. Ir haciendo, ir demostrando, ir conociendo las distintas personas que quieran afiliarse al tema. Gracias y bueno, pues éxito a todos. Mi coronel Alarcón. Había cerrado el micrófono que estaba en duda. Muchas gracias, arquitecto. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Y por favor, se alista mi coronel Iván González. Buenas noches, gracias mi coronel. Bueno, prácticamente pues, lo han dicho mis antecesores lo que se podría hacer. Sabemos que todo empieza por un plan, un programa, un proyecto, actividades y toda actividad debe controlarse. Entonces, como para redondear la idea, básicamente sí es el conocimiento y la capacitación de las normas, la militancia y el gobierno, y llevar a cabo un permanente control y una permanente coordinación. Eso sería como mi sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra mi coronel Iván González y se alista
José Ricardo Martínez. Gracias, mi coronel. Pues yo estoy de acuerdo con la sugerencia de Lee y de otros también que lo han dicho ya en forma similar, que hacer una intensa difusión de las normas, la doctrina, la filosofía, los principios, la ideología, los objetivos, los proyectos del partido y así todos los conceptos que estén relacionados con el espíritu del partido, con las opiniones que tiene el partido sobre la problemática actual, los problemas que se están presentando en forma cotidiana, porque este trabajo de actualización pues forma identidad, forma unificación de criterios, conjunción de esfuerzos hacia el eje central del avance de lo que pretende el partido, del objetivo. Y al mismo tiempo, pues en ese proceso se van dando a conocer las personas lúcidas, los que tienen las ideas claras, los que tienen capacidad de armonizar y conquistar las mentes de los militantes y de captar su atención y lo que cada uno puede aportar al fin de lo que busca el partido y que encuentre en esas propuestas del partido una real posibilidad de solución de problemas, especialmente de nuestros conflictos internos, y al mismo tiempo de los objetivos futuros y la protección de los intereses nacionales, de la solución de los problemas colectivos de toda la población colombiana. Entonces eso está, en este momento pues el partido Fundel está difundiendo todas estas ideas por Facebook, por YouTube, en estos programas presenciales y en por muchos otros medios, dando opiniones no solamente sobre el partido y sobre la fundación, sino también sobre mucha problemática mundial, la guerra de Ucrania, la economía, la política, las influencias, los organismos internacionales, el terrorismo y los delitos transnacionales, etcétera, etcétera. Entonces, todo este trabajo de difusión, de explicación, de repetir los errores que hemos cometido, son fundamentales. Todos debemos colaborar, hablar del tema a nuestra manera, lo que hayamos escuchado en estos programas o hayamos leído en la página de internet, comentarlos con amigos, con conocidos, dar opiniones. Si nos piden conceptos en las radiodifusoras locales, pues dar nuestras opiniones en ellas. Y así, de esa manera se va dando a conocer que existe un interés de un grupo significativo de personas que están buscando el bien común. Esta es mi opinión, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Vanegas. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Y si ya está listo, mi coronel Carvajal, por favor, para el remate. Muchas gracias, buenas noches. Caray, pues lo dicho hasta el momento y especialmente las palabras de mi coronel Villamarín son los de un dirigente que está procurando con todo el esfuerzo culturalizar y enseñar sus experiencias, productos no tanto personales en decir de un gobierno como sí el conocimiento de toda la geopolítica para que se aplique en nuestro partido. Y nosotros, pues los militantes, atentos siempre a estar aprendiendo y a estar opinando. Me parece muy bien, las palabras de mi coronel González son, pues no creo que por el momento de mi parte haya alguna iniciativa así muy especial. Muy de acuerdo estoy con todas las opiniones que han dado y
y a la altura de las circunstancias intelectuales y de experiencia en el campo, estaría atento como militante a acompañar nuestra militancia, si podemos repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces como último participante mi coronel Luis Alfonso Carvajal Lazo. Adelante, por favor. No ha podido solucionar su problema. Mi coronel Villamarín, hemos agotado la cantidad de respuestas de los participantes por el día de hoy. Excelente la conferencia del día de hoy, nuestra importancia de la normatividad para el proyecto de la Fundación. Vamos ahora entonces con la respuesta a las preguntas que han habido, las conclusiones y finalmente la bendición para todos. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Hoy hemos llegado al final bien, los mismos que iniciamos, y eso es importante por la disciplina y por la consolidación de los conceptos, la fijación de los criterios, que es muy necesaria para ir construyendo todo este proceso. Hicimos un ejercicio en el cual presentamos primero, vamos aquí a ver otra vez, para reforzar criterios. Pues una exposición general de cuál es el contenido de lo que se ha venido haciendo y hacia dónde avanzamos. Luego, entonces, nos hicimos unas reflexiones con base en una pregunta muy directa: ¿cuáles son o qué demandan de nosotros las normas básicas que estructuran interna y externamente la actuación de un partido? Y mencionamos algunas, no todas, porque esto siempre será susceptible de mejoría, pero sí siguiendo como mínimo el principio del ciclo administrativo que se estudia en todas las carreras de administración y que por fortuna los militares, así no lo hayamos estudiado teóricamente, sabemos que en la práctica es así y tiene completa aplicación en la formación de un partido, porque muy bien lo hemos resarcido todos, es una empresa y parte del conocimiento de la información, de la planeación, de la coordinación, de la ejecución siempre regulada y vigilada, de la evaluación y el replanteo de lo que se dice y de estar pensando que todo tiene que conducir a nuevas actividades y que esas tienen que ser mejor hechas que la anterior. Hicimos algunas analogías con el fútbol y dijimos, bueno, si estas personas no tienen una formación tan profunda en administración y en estrategia, lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros que tenemos otros criterios, otros conceptos más profundos? Luego vimos algunas de las ayudas que tiene nuestro folleto de información del proyecto político y tocamos algunos temas, hicimos mucho énfasis en la parte de lo que deben tener los candidatos y repetimos una vez más el tema de la cultura organizacional, de la cultura operativa y de la cultura política, que están estructuradas o resumidas en estos 4 puntos. También volvimos a ver algunos de los puntos con los cuales nos identificamos para formar el partido, porque es que esto hace parte de ese bagaje con el cual hay que explicarle a la gente, bueno, esto se está haciendo, y entonces salen con el cuento por allá, es que nosotros también ya hemos hecho el ejercicio, ya sabemos de eso. Entonces hay que preguntarles, ¿ustedes ya vieron toda esta temática? ¿Están enfocados en esto? Entonces más bien los invitamos a que se unan a algo que esté estructurado, pensado, con objetivos y con base en realidades, no en buenos deseos. Bueno, posteriormente hicimos un barrido muy rápido sobre la importancia de conocer en especial las 2 leyes que están vigentes hasta hoy, que no las han cambiado, en el manejo de cómo se estructuran los partidos y cómo se relacionan e interactúan los partidos con el Estado y con la sociedad. Ahí en esas 2 leyes está muy claro eso, y seguramente habrá documentos complementarios que los mismos, afortunadamente Internet tiene esa ventaja, que al buscar, si hubiera alguna sentencia de algún organismo judicial
complementando o reformando, o mejorando o escindiendo o agregando algo, inmediatamente ahí aparece. Pero también hay una par de resoluciones que están vigentes hasta ahora, no han cambiado, pero que son susceptibles de cambiar y todo eso hay que estar atento para conocerlas, en especial cómo se manejan los recursos y algunos procedimientos internos. Luego vimos aquí un ejercicio de los documentos internos, porque los que acabamos de ver son los externos. Ahora miremos los documentos internos que ayudan a regular el ejercicio. Y hablamos en esencia que se dividen en dos grupos, programáticos y reguladores. También insistimos mucho, hicimos hincapié en que debe estar gravitando alrededor de un plan estratégico y que ese plan estratégico se cambia es en una convención y no tiene nadie la potestad de cambiarlo, sino esto sería una anarquía. Y lo mismo los documentos programáticos se pueden cambiar, lo mismo los reguladores se pueden cambiar porque todo eso se pide de mejoría, pero siempre que sea en convención donde haya la representación nacional del partido para que tenga una fortaleza estructural y sea respetado y acatado por todos los integrantes. También hablamos muchísimo del programa de gobierno, que igual que los demás documentos puede cambiarse, pero siempre con base en la experimentación de lo que se debe ir mejorando. Anoche veíamos cómo el señor Roosevelt decía que se puede hacer, hay que intentarlo, pero si la experiencia dice que no, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, pero todo con base en la experiencia y no en la decisión de una persona que le parece que eso es lo mejor. Hablamos también de la importancia de los manuales de funcionamiento para mantener una sola cosa esencial que todos directamente o indirectamente la mencionaron, es la disciplina de partido. Y es que la disciplina de partido gravita alrededor de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional gravita alrededor de la cultura política. Y la cultura política alrededor de la cultura operativa. Y lo que pasa es que se va formando un sistema de valores, un sistema que es cíclico y que ata el uno con el otro y forma unos eslabones hasta que la cadena es más fuerte. Bueno, y hablamos de la importancia de la Carta del Militante, sobre todo por la profundidad del contenido y la constancia que debe tener para estar resarciendo y resarciendo la formación ideológica del militante. Y vimos también la trascendencia de las circulares internas e hicimos hincapié en que no es solamente comunicación para el exterior de la organización, sino comunicación al interior de la organización para que siempre haya sinergia. Y finalmente dijimos que los comunicados oficiales son una voz del partido, pero que deben estar atados a los manuales de funcionamiento, en especial al manual de estilo. Y ese manual de estilo tiene una serie de normas para que en las circulares, en la Carta del Militante, se maneje un solo lenguaje que no sea muy plano, que no sea tampoco muy emotivo, ni que genere posiciones radicales y poco convincentes y que termine más bien en la violencia que es lo que nos ha tenido en el país. Y luego hicimos la pregunta, ¿cómo articula la relación? Y todos ustedes la contestaron, vieron puntos de vista interesantes que sumados unos con otros nos van ayudando a llegar a la conclusión importante de todo esto. Es que un partido, para que sea fuerte y sea sólido, debe tener un sistema de valores. Y cuando hablamos de sistema es algo que está concatenado un asunto con el otro hasta que forma todo un conjunto que, como un reloj de esos antiguos, gravita sobre piñones, un piñón lleva al otro y el otro al otro, hasta que la máquina da un resultado que es la hora. Entonces ese sistema es el que se trata de formar con esas tres líneas, las normas, la militancia y el ejercicio en el gobierno, para volver a reevaluar el círculo. Y si decimos que la cultura es un sistema de valores y que todo esto es un sistema que es sistemático y es sistémico, conclusión sencilla y elemental: toda la articulación de un partido político debe gravitar es alrededor de la construcción de esa cultura organizacional que da militancia, que da organización, que da estrategia, que da líneas claras y que da convicción. Entonces creemos, nos parece que después de hacer todo este ejercicio, seguimos formando una mentalidad colectiva de aspectos alrededor sobre los cuales tenemos que trabajar todos para que esto funcione
y como decía mi coronel González ahora, siempre invitar a mirar lo que hay en la página, a volver a ver el video, a volverlo a repetir, porque la memoria es frágil, la memoria es frágil, y entonces esa también ayuda a que la ignorancia a veces se multiplique. Repetimos, ignorancia no es falta de inteligencia, sino falta de información exacta. Y hacia la pregunta Elías Ortiz, que cómo tener en cuenta, evitar esa que la militancia rompe esa línea delgada, ese filamento que hay entre militancia y fanatismo, fundamentalmente, sectarismo, que es lo que ha caracterizado a Colombia durante las épocas de la violencia que nos ha cogobernado al mismo tiempo que los políticos nos han cogobernado y corrobado, ¿no? Inventándole hay una palabra a corrobado, que se han robado el presupuesto toda la vida. Entonces, el tema aquí es que la respuesta está como implícita en la pregunta. ¿Por qué? Porque si no hay partido político, no puede haber una talanquera contra esa indisciplina que se refleja en el fanatismo y el sectarismo. ¿Y a qué me refiero? Que el partido político tiene que estar muy atado a la disciplina de toda esta estructura cultural. Entonces, si la persona se quiere salir de la rienda porque quiere incitar al fanatismo, inmediatamente es el partido el primero que está obligado a parar el chorro antes de que se salga de la ley y termine metido en problemas. Entonces el partido es el primer dique que lo contiene. Pero para que ese dique sea sólido y consistente y evite que las aguas se desborden, hay que haberle trabajado mucho a esa cultura. Entonces es como una especie de círculo en el cual siempre es fundamentar valores, fundamentar principios, fundamentar militancia, y esa a grandes rasgos es la consistencia de los partidos comunistas, no de la izquierda que hace alianzas, porque eso es otro sancocho igual a los de la derecha, es corrupción, sino hablamos de los partidos comunistas como tal. Por ejemplo, el Sendero Luminoso en el Perú fue tan difícil desarticularlo, es porque es el Partido Comunista marxista-leninista peruano en armas, y tienen unas líneas de comportamiento que hacen que quien se salga de la norma también se la aplica. Lo que pasa es que ellos son fundamentalistas marxistas que utilizan la violencia, pero aparte de la violencia, toda esa estructura interna que tienen y que los mantiene sólidos es precisamente la disciplina de partido. En Israel hay varios partidos políticos, y es otro ejemplo interesante de ver aquí, pero hay un partido que es el de la derecha, que lo han derrotado varias veces y han perdido y rápidamente regresan al poder. Y el ejemplo más cercano es el de Netanyahu, que en un año salió de primer ministro y el partido se reunió, hizo el análisis y volvieron a reevaluar cómo habían sido los errores en las elecciones y participaron y recuperaron el poder en un año, y el señor Netanyahu volvió. ¿Y cuál fue el problema? Que los demás partidos se desarticularon tanto por todos los errores que hicieron que hubiera varias elecciones en los últimos 3 años, hasta que en esta ahora sí ganó la derecha por una mayoría. Entonces, haciendo esa comparación, el tema para que se eviten todas esas salidas en falso, porque al fin y al cabo los sectarismos son, si lo vemos de manera práctica, son formas de incumplir la normatividad de un partido. Entonces es el partido el que tiene que ser fuerte por dentro en su organización para evitar que eso ocurra. Igual, para hacer otra analogía más directa, como ocurre en las fuerzas militares y en la policía. Hay personas que se salen de la línea normal y cometen errores graves, y el doctor Martínez, por ejemplo, que es abogado, lo sabe, que ha seguido tantos casos, pero la disciplina interna de la institución es la que vuelve y mete a todo el resto de la militancia, o no la militancia, sino de la organización, de la estructura institucional en rienda. Entonces, esa es la fórmula, es mantener fuerte el partido, fuerte las estructuras de dirección, fuerte las estructuras disciplinarias, fuerte el control interno, y entonces todo eso coadyuva. No es de una persona, no es de un ente en particular, sino es
de todo un sistema que se articula y se fortalece. Entonces llegamos al final del ejercicio, nos agrada muchísimo y esto queda en la red para que ustedes lo vuelvan a consultar, lo vuelvan a difundir, porque aquí nos parece que hay muchas respuestas y muchas ideas para quienes quieran integrarse. Los invitamos mañana por la mañana a continuar con el tema de la memoria histórica, que ya vamos a llegar a la emisión 247. Quiere decir que el día martes, si no hay problemas, haremos la emisión 250 y la vamos a dedicar al tema de la mujer en la guerrilla y de la relación de la guerrilla con las mujeres colombianas. Y ahí hay mucha tela para cortar. Y por la noche, mañana tendremos a una invitada del coronel Carrascal del segmento que él ha denominado mujeres emprendedoras, mujeres inspiradoras, y estaremos en esa actividad. El día viernes tendremos por la mañana nuevamente un análisis de otro caso de la memoria histórica uno contada, y por la noche haremos unas reflexiones estratégicas de todo lo que ha ocurrido en Ucrania durante los 9 meses y una semana que se completan de guerra ya. Pero no vamos a abarcar todos los puntos porque son muchos, sino algunos muy concretos también para hacer el debate de sus puntos de vista. Pues llegamos al final, les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos a seguir multiplicando esto. No olvidemos que hay que persistir en la avenida de jóvenes y damas para ir formando la idea y distribuir el material, entrar a la página web, reenviar, que ese material tiene mucho contenido y mucha idea de cómo mejorar. Pues que Dios nos bendiga a todos y una buena noche para todos. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Gracias, coronel. Gracias. Bueno,